Bienvenidos a Crónicas Oscuras. Londres. Era victoriana. La niebla espesa, el sonido de pasos resonando en los adoquines. Casi se puede sentir la inquietud en el aire, ¿verdad? Hoy nos adentramos en las oscuras calles de Whitechapel en 1888 para intentar desentrañar uno de los misterios más perdurables de la historia criminal, Jack el Destripador. Un caso que, a pesar de las innumerables investigaciones, libros, películas, sigue fascinando y generando debate más de un siglo después. Exacto. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad del caso, creo que es importante que situemos a nuestros oyentes en el contexto histórico. Hablemos del East End de Londres a mediados del siglo XIX. Una zona, por aquel entonces, marcada por la pobreza extrema, la superpoblación, la violencia. Un lugar donde el alcoholismo y la prostitución eran, por desgracia, el pan de cada día para muchos. Un caldo de cultivo perfecto para la desesperación, el miedo. Y para la aparición de un monstruo como Jack el Destripador. Y entonces, en 1888, la pesadilla se hizo realidad. Los 5 canónicos, 5 asesinatos que la Policía Metropolitana atribuyó oficialmente a Jack el Destripador. Un término, los 5 canónicos, que se usa para referirse a las víctimas que, por las características de los asesinatos, por el modus operandi, se cree que fueron cometidos por la misma persona. Exacto. Y el modus operandi del Destripador, por si alguien no lo recuerda, era terrible. Cortes profundos en la garganta, mutilaciones en la zona abdominal y genital. Extracción de órganos, desfiguración de los rostros. Una brutalidad extrema, sin duda. Lo que nos lleva a una pregunta que creo que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué qué? ¿Qué llevó a este asesino a cometer actos tan atroces? Es una pregunta compleja que ha generado ríos de tinta y que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. Pero bueno, volviendo a los 5 canónicos. Empecemos por Mary Ann Nichols, la primera víctima. Encontrada en Bucks Row la madrugada del 31 de agosto de 1888. Su garganta presentaba 2 cortes profundos y su abdomen. Un corte profundo y en zigzag infligido con gran violencia. Después, Annie Chapman, asesinada el 8 de septiembre del mismo año. Descubierta en Hanbury Street en circunstancias similares a las de Nichols. Aunque en este caso la mutilación era aún más brutal. Le habían abierto el abdomen por completo, sus intestinos estaban colocados sobre su hombro y le habían extirpado el útero. Y hay un detalle que siempre me ha llamado la atención en este caso. Un testigo afirmó haberla visto poco antes con un hombre de cabello oscuro. Descrito como un gentil venido a menos. Una pista, por desgracia, que nunca llevó a ninguna parte. La tercera víctima fue Elizabeth Stride, asesinada el 30 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado en Dutfields Yard. Y aquí encontramos una diferencia importante con los casos anteriores. Stride solo presentaba un corte en la garganta. Lo que ha llevado a algunos a pensar que el asesino pudo ser interrumpido. Y a esto se suma la confusión en las descripciones del hombre que la acompañaba. Algunos testigos hablaban de un hombre rubio, otros de un hombre moreno. Unos lo describían con ropas harapientas, otros decían que iba bien vestido. Un misterio dentro del misterio. La cuarta víctima, Catherine Eddowes, fue asesinada la misma noche que Stride. Su cuerpo fue hallado en Mitchell Square, en la City de Londres. Y en este caso, la brutalidad volvió a ser extrema. Garganta cortada y visceración abdominal, le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Y además presentaba mutilaciones en el rostro. Cerca de su cuerpo se encontró su delantal ensangrentado y, un detalle que no podemos pasar por alto, un grafiti en la pared. Un grafiti que, según algunas interpretaciones, tenía un mensaje antisemita. Lo curioso es que el comisionado de policía ordenó borrarlo de inmediato por temor a que provocara disturbios. Lo que nos da una idea de la tensión social que se vivía en aquella época. Y finalmente, la quinta víctima, Mary Jane Kelly, asesinada en la madrugada del 9 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado en su habitación, en Miller's Court. Y bueno, lo que le hicieron a Mary Jane Kelly fue Atroz. Su garganta estaba cortada hasta la columna vertebral, su rostro completamente desfigurado. Le habían extirpado todos los órganos abdominales, el corazón. Una brutalidad que, en cierto modo, supera a la de los casos anteriores. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Estaba el asesino escalando en su violencia? ¿Se estaba volviendo más audaz, más despiadado? Es una posibilidad, sin duda. Y hablando de audacia, no podemos olvidar las cartas. Esas cartas que supuestamente el propio Jack el Destripador envió a la policía y a la prensa. Cartas que, por cierto, contribuyeron a crear la leyenda, a alimentar el miedo y la fascinación por el caso. La más famosa, sin duda, es la carta Querido Jefe, recibida por la Central News Agency en septiembre de 1888. En ella, el autor, que firmaba como Jack el Destripador, se jactaba de los crímenes y amenazaba con seguir matando. Y lo que la hace aún más inquietante es que en ella se menciona la intención de cortar las orejas de la dama.
Y recordemos que Catherine Edwards, asesinada poco después, apareció con una oreja seccionada. Aunque hay que decir que según los expertos, el corte en la oreja de Edwards pudo ser incidental. Otra carta que causó un gran impacto fue la llamada Saucy Jackie, una postal enviada después de los asesinatos de Stride y Edwards, en la que el autor se refería a ellos como un doble evento. Lo que de nuevo alimentaba la idea de que el autor de la carta era el asesino. Y luego está la carta Desde el infierno, recibida por George Lusk, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, en octubre de 1888. Esta carta es particularmente macabra porque venía acompañada de un paquete que contenía medio riñón humano. Que se decía pertenecía a Catherine Edwards. La autenticidad de la carta, al igual que la del riñón, nunca ha podido ser confirmada. Pero lo que sí sabemos es que estas cartas, auténticas o no, tuvieron un impacto enorme en la investigación y en la percepción pública del caso. Crearon una imagen, un mito en torno a la figura de Jack el Destripador. Y hablando de mitos, hay que decir que la prensa jugó un papel fundamental en la construcción de la leyenda. En aquella época, los periódicos estaban en plena expansión gracias a las reformas fiscales que habían abaratado su producción. Y los asesinatos de Whitechapel, por su brutalidad, por el misterio que los rodeaba, se convirtieron en un filón para la prensa sensacionalista. Lo que en muchos casos llevó a la publicación de información falsa, de rumores sin fundamento. Pero que contribuyó a crear una imagen del destripador que ha perdurado hasta nuestros días. Y hablando de imágenes, es curioso cómo ha evolucionado la representación del destripador a lo largo de los años. Al principio, se le veía como una especie de monstruo, una criatura de la noche. Pero con el tiempo, esa imagen fue cambiando. Se le empezó a representar como un hombre de clase alta, un caballero. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que fuera un miembro de la familia real. Una teoría que, por supuesto, nunca ha podido ser demostrada. Pero que nos da una idea de la fascinación que sigue ejerciendo este caso. Y así, tras recorrer las oscuras calles de Whitechapel, tras analizar los detalles de los crímenes, las cartas, las teorías, llegamos al final de nuestra inmersión. Y con la misma pregunta que nos ha acompañado desde el principio: ¿quién era Jack el Destripador? Una pregunta que, a pesar de todos los esfuerzos, sigue sin respuesta. Y que probablemente seguirá intrigándonos durante mucho tiempo. Porque hay misterios que, por mucho que los estudiemos, por mucho que intentemos comprenderlos, siempre conservan un halo de oscuridad e incertidumbre. Y creo que eso es, en parte, lo que los hace tan fascinantes. Ahora te toca a ti, querido oyente, reflexionar sobre todo lo que hemos visto y oído en esta inmersión. ¿Qué teorías te convencen más? ¿Qué preguntas te siguen rondando la cabeza? ¿Y qué es lo que te atrae, te inquieta, te fascina de este caso que, más de un siglo después, sigue siendo un enigma sin resolver?